El Señor les bendiga. Bueno, pues este video es para compartirles ese testimonio de cómo Jesús llegó a mi vida y qué ha hecho desde que llegó. Muy breve porque el tiempo vuela en este video. Y bueno, pues les comparto, yo crecí en Veracruz con una familia integrada de mamá, papá, 4 hijos y donde teníamos a Dios y la religión bastante lejos. Solamente cuando había fiestas era que aparecíamos por ahí, ¿no? Así crecimos, realmente así crecimos. Mi relación con Dios era realmente aislada. Y pues luego cuando me casé, pues aunque realmente tuve una infancia muy tranquila, con carencia, pero en armonía, cuando me caso, bueno, pues comienza un poco una relación más fuerte y mi familia ya casada está integrada por mi esposo, mis 2 hijos, hoy en día mis 2 amadas nueras y mis 2 preciosas nietas. Y pues yo me consideraba antes una persona, antes de conocer a Cristo, muy infeliz, muy solitaria, muy triste, porque aunque yo trabajaba y podía tener un puesto muy bueno, llevaba esa doble vida. Una vida en casa de mucha tristeza, agresiones, insultos, hasta golpes y de maltratos a mis hijos, de violencia intrafamiliar y tener que presentarme en el trabajo como si nada pasara, ¿no? Entonces era un tanto fuerte, un estrés bastante fuerte y bueno, pues era demasiado triste, sentía que no valía nada. Y bueno, cuando realmente uno no tiene a Cristo, comete unos errores garrafales, unos errores horribles. Y bueno, pues el tiempo me fue haciendo un tanto insensible y ya parecía una batalla campal, ¿no? ¿Quién era más fuerte, si mi esposo o yo? Y bueno, pues mi encuentro con Jesús que me llevó a tomar esta decisión. Pues bueno, Jesús llegó a mi vida en un momento en el que mi esposo ya se había ido de la casa, él estaba en Veracruz, ya íbamos a divorciarnos y yo totalmente, fíjense cómo a veces uno arrastra ese sufrimiento porque lo último que dejamos para que pueda restaurar nuestra vida es a Dios. A Él lo dejamos a lo último. Probamos todas las cosas, probamos terapias psicológicas, probamos muchas cosas y a lo último dejamos a Dios. Y digo, chispa, Señor, si desde el principio yo lo hubiera hecho contigo, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor y muchas lágrimas. Entonces, pues bueno, mi mejor amiga durante 10 años era mi mejor amiga del trabajo y durante 10 años ella me estuvo hablando de Cristo y cómo hay esa necedad, esa resistencia a querer seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo. No lo entendemos de verdad, estamos cegados, tenemos tapados nuestros oídos. Y bueno, cuando está este momento de separación y de dolor, pues yo le hablo a mi amiga y le digo, ¿sabes qué? Mi amiga vive en Veracruz y le dije, dime una iglesia aquí en Mérida donde yo pueda ir con mis hijos. Y entonces ya me sugiere una iglesia y en esa iglesia cristiana yo conozco del Señor el mensaje de Jesús, que como el Señor está esperándonos con los brazos abiertos y es dar ese paso de fe, declararlo como nuestro Salvador, decirle que entra en nuestro corazón, que tome control, que ya nosotros dejemos y soltemos en control en las manos de Dios, quitemos esa carga pesada que traemos durante tanto tiempo, ese sufrimiento y lo entreguemos a Dios. Es tan fácil, pero tan difícil porque al mismo tiempo el diablo nos pone esa resistencia de no querer nada con Dios porque decimos, es la religión y así son y no sé qué, y ahí hay una que hace esto y ahí hay una que hace lo otro, ¿no? Nos vivimos juzgando en lugar de refugiarnos en ese Dios de maravillas. Cuando dispuse mi corazón y entendí que ese sacrificio vivo en la cruz que hizo Jesús fue para el perdón de mis pecados, fue para salvar mi vida, fue para darme una vida eterna en el cielo. Entonces entendí completamente, dispuse mi corazón. La pastora y mis hermanas en esa iglesia
me ayudaron tanto en oración y mi corazón fue sanando y fue sanando y era un llorar y un derramar mi corazón por tanto dolor y tanta tristeza que traía de años y años y años. Y bueno, pues cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, entonces empieza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y es el que nos consuela y el que nos abraza y el que nos va guiando y nos va diciendo esto no está bien o esto así. Entonces es tan maravilloso. En Juan 3:16 veamos cómo Dios nos ama tanto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué regalo tan maravilloso de verdad que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Y bueno, en Romanos 10:17 dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así es, debemos de confesarlo, que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Dios, que entre y tome control de nuestra vida. Y caminar por fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando uno se va metiendo a leer la Biblia y a conocer tanto a nuestro Padre Dios, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, vemos cómo cada uno va obrando y cómo ya no, como en tiempos antiguos, se necesitaba tener un holocausto, llevar un animal en sacrificio. El sacrificio vivo fue Jesús, fue el sacrificio por nuestro perdón, para poder tener acceso a ese trono de gracia. Para eso está nuestro Señor Jesús. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Dios, nuestro guía, nuestro todo. Entonces, bueno, pues a los 6 meses, sorpresa, mi marido me dice, llorando, que quiere regresar a casa, que lo perdone, y desde ese momento él regresa, se mete completamente, se entrega a Dios. Empezamos a los dos y mis hijos a caminar en Dios, a entregar nuestra vida a Cristo, y empieza a sanar al Señor de una manera tan hermosa. Nuestro corazón empieza a sanar y a sanar y a secar y a tener ese perdón genuino y a hacer de mi esposo, de esa piedra brusca, grotesca, ser todo un diamante precioso. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso, y en Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Esto nos dice nuestro Señor Jesús. Igual en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos tantas promesas y nos aferramos tanto a esa vida de sufrimiento y de tanto dolor, cuando podemos cederle las cosas a Dios y Él puede transformar nuestras vidas. Ya hoy tenemos 10 años caminando con Jesús en nuestro corazón, y como matrimonio, bueno, pues ya 34 años maravillosos, muy duros, pero muy duros. Pero cuando ya Jesús entró en nuestra vida, en nuestra casa, cuando Dios Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro sanador, Jehová Rafa, entró en nuestros corazones y sanó toda herida, todo absolutamente, podemos enfrentar tantas cosas como hoy, pero esa ya es otra historia. Estoy enfrentando un cáncer, pero Dios ha sido bueno. Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Este es mi testimonio de mi vida personal, de cómo llegué a los caminos del Señor y cómo desafortunadamente y después de tantos años puse a Dios como última opción para resolver mis cosas, cuando Él debe de ser la primera opción para resolver nuestros problemas y nuestra vida. Dios es real, Dios es verdadero, Dios es sobrenatural, y por eso nos dio al Señor Jesús en ese sacrificio vivo, que Él vino a la tierra, y por eso nos comprende y nos entiende, porque Él vivió todo el dolor, el desprecio, el rechazo, la soledad, todo vivió el Jesús. Pero nosotros ya hoy tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, o sea, tenemos un acceso al trono de gracia mucho más fácil que nuestros antepasados. Entonces, bueno,
Yo les invito a que reciban a Jesús en su corazón y tendrán una vida tan plena y tan maravillosa como nunca se lo imaginaron, como jamás se lo imaginaron. Una vida que yo digo, Señor, qué maravilloso es caminar contigo. En Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ese es mi Dios y ese puede ser tu Dios. Bendiciones.